Lucas capítulo 4, y hemos estado avanzando a través de Lucas y hemos estado viendo la vida de Jesús y hemos estado viendo cómo comienza su ministerio. Y hace 2 semanas, que fue la última reunión que tuvimos, ¿te acuerdas? Vemos que Jesús va a su casa, a su pueblo, a donde él creció, que es Nazaret. Y Jesús llega y todo el mundo lo conocía. Y él entra y enseña en medio de la sinagoga. Y te acuerdas, se levanta y lee el rollo de Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y te acuerdas, primero, la gente de la sinagoga está asombrada de Jesús y de lo que Jesús está diciendo, porque Jesús dice: esta escritura se ha cumplido hoy. Y está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que esperaban, yo soy el que viene a hacer todas estas cosas, y da el mensaje. Pero entonces te acuerdas que vimos que la gente de Nazaret quería tener un trato especial o un favor especial porque Jesús era de ahí. Y vemos que nada más les interesaba Jesús y sus palabras si ellos podían sacar algún beneficio de él. Y cuando vieron que Jesús no les iba a dar lo que ellos querían, porque Jesús venía a hacer algo mucho más importante que a cumplir sus deseos, ellos, ¿te acuerdas? Hasta donde nos quedamos, el capítulo 4, versículo 28. Mira, acompáñame a leerlo ahí. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando Jesús les estaba diciendo: no he venido a esto, no van a tener un favor especial de mí, yo no vine a cumplir tus caprichos ni tus deseos. Y versículo 29 dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y de estar maravillados de escuchar a Jesús, cuando ven que Jesús no es lo que ellos esperaban. Fíjate, van de extremo a extremo. O sea, primero lo escuchan y dicen: qué increíble enseñanza, qué increíble habla Jesús, qué bonito es el mensaje, sí, o sea, sí me gusta. Pero cuando se enteran que Jesús no ha venido a cumplir sus deseos y que Jesús no es este Dios que la religión te quiere vender, que puedes traerle una veladora o puedes traerle tus obras delante de él y entonces vas a conseguir un favor para ti. Cuando ven que este no es el Jesús que querían, van al otro extremo y buscan matarlo, buscan despeñarle. O sea, lo llevan al abismo, a la piedra, a la montaña cerca del abismo para empujarlo. Y mira, pasan de extremo a extremo. Y versículo 30 dice: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esto es lo más triste que puede pasar para alguien que conoce a Jesús, que ha escuchado su mensaje, que se maravilla de las palabras que Jesús hizo y las obras que Jesús hizo. Lo peor que te puede pasar hoy es que escuches a Jesús y veas y te maravilles de lo que él hizo, pero que pase en medio de ti y se vaya y no lo sigas. Y ellos, de tener delante de ellos al Mesías prometido, al Hijo de Dios, a Dios el Hijo, al que el pueblo esperaba para que los redimiera, está delante de sus ojos y quieren despeñarlo. Y lo más triste es que pasó delante de ellos, de sus ojos, y se fue. Ellos rechazaron a Jesús. No hay nada más triste que ver a alguien venir y escuchar, pero al final, cuando ve que Jesús no es lo que esperaba, simplemente rechazarlo y dejarlo pasar. Y te ruego algo, que no dejes pasar a Jesús hoy delante de ti. Aunque no sea lo que esperabas, aunque no te solucione el problema que querías, aunque no sea
Dios que esperabas que podías manipular trayéndole algo. Porque vamos a ver que Jesús es mucho más que eso. A veces la gente se desespera al no tener de Jesús las cosas que esperaba. Pero si tan solo esperaran un poquito más y lo conocieran y caminaran un poco con Él, si tan solo estas personas de Nazaret, en vez de despeñarle, hubieran esperado un poco más y hubieran caminado con Él, se hubieran dado cuenta de la gran obra que Jesús vino a hacer y que realmente lo que ellos necesitaban no eran milagros y que Jesús les hiciera un milagrito. Ellos necesitaban lo que Jesús había venido a hacer, y vamos a recordar estas cosas y vamos a ver cómo Jesús va caminando y entonces es rechazado por su propia gente. Gente que lo conocía, que lo vio de niño en la sinagoga, que conocía posiblemente a su padre José. Y acuérdate, Jesús era un carpintero. Entonces posiblemente a mucha gente de la sinagoga él le había hecho incluso hasta trabajos. Y lo conocían, vieron cómo Dios lo usaba y cómo él hablaba las palabras y se maravillaron y lo dejaron ir. Y mira, vamos a capítulo 4, versículo 31. Entonces ya tenemos todo el contexto de qué venimos hablando. Jesús es rechazado por su gente, sigue su camino, pasa de largo. Imagina eso, la vida eterna pasó delante de sus ojos y la dejaron ir. Que hoy no te pase eso. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces vamos a ver durante el Evangelio de Lucas que la actividad más recurrente de Jesús es esta. Jesús como un maestro enseñando la palabra de Dios. Ahora imagina esto. Jesús está enseñando de Él mismo. Él está diciendo desde Génesis hasta todos los profetas que tienen, les está diciendo el mensaje de Dios, y Jesús está describiendo a sí mismo a través de los pasajes que ellos tienen. Jesús revelándose a ellos y hablándoles el plan de Dios. Y escogían los días de reposo. Era esto que tenían como un mandamiento los judíos de guardar el día de reposo. Era un día solo para dedicarlo a Dios. No podías hacer ninguna otra actividad. Era un día totalmente dedicado a Dios. Ahora, por supuesto que Dios no solo espera que le dediquemos un día. Él espera que le dediquemos toda nuestra vida. Pero como un mandamiento, Dios quería que tuvieran un día en específico donde no trabajaran, donde no hicieran nada más que dedicarse a escuchar a Dios, a conocerle. Entonces en este día Él enseñaba en los días de reposo, en las sinagogas, vamos a ver. Y el llamado de Jesús para este tiempo era enseñar la palabra. Jesús, siendo la revelación de Dios, se está revelando a ellos. Y imagina esto, ellos habían escuchado la palabra de Dios una y otra vez por maestros, por rabinos, pero nunca habían escuchado un mensaje viniendo de Dios directamente, Dios delante de ellos, Dios el Hijo, Jesús, enseñándoles las palabras y diciendo, o sea, todo tiene sentido. O sea, sí, todo tiene sentido ahora. Y ellos podían entender todo el mensaje. Ahora no sabemos qué parte de la Biblia estaba enseñando Jesús del Antiguo Testamento. Pero ¿te imaginas qué sería estar ahí en esa sinagoga, escuchando a Jesús, enseñando el Antiguo Testamento y hablando de él? Versículo 32. Fíjate lo que dice, y se admiraban. Esta palabra se admiraban, es como si la cabeza les explotara. ¿Has visto el emoji en WhatsApp de esta cabeza explotando, como sacando humo? Así tenían las caras todos cuando escuchaban a Jesús enseñando. Les volaba la cabeza, estaban como en shock. Dice, y se admiraban de su doctrina. Esta palabra doctrina es la manera de enseñar. Dice, porque su palabra era con autoridad. Ellos durante sábado tras sábado se reunían a estudiar el Antiguo Testamento, pero nunca habían escuchado a alguien hablar con tanta autoridad como a Jesús.
Por supuesto que los hombres que hablaban antes eran rabinos muy preparados y conocían las escrituras, y había gente que dedicaba toda su vida solo a estudiar las escrituras. Pero ninguno tenía la autoridad para hablar de Dios mismo, que Dios mismo, el Hijo, Jesús. Y entonces ellos estaban en shock, estaban con la cabeza explotando de escuchar a Jesús porque hablaba con tal autoridad, o sea, era válida su palabra. Jesús enseñaba con toda la capacidad y con todo el poder porque Él era de quien estaba enseñando. Él era Dios mismo. Versículo 33. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y vamos a entrar un poco en esto, pero tampoco quiero que te claves ni te vayas de aquí con miedo. Y seguramente has escuchado este tipo de historias en la Biblia. Y este espíritu de demonio inmundo, lo que entendemos por eso es Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha como cristianos y como humanos no es carnal. O sea, tu lucha no es contra alguien, una persona en específico, sino habla de potestades, de los cielos, habla de un mundo espiritual, de esto, de demonios, de Satanás. Y ahora mi intención no es espantarte con esto, pero que sepas que el mundo espiritual existe y la Biblia habla de esto. Y de repente entonces, fíjate, este hombre está en la sinagoga. Está en la sinagoga y tiene un espíritu de demonio inmundo. Estos demonios son agentes espirituales. Y esto es lo que podríamos llamar como una posesión corporal, o estar bajo el poder y el control de un demonio. Ahora, esto no es como El Exorcista, si alguna vez has visto esa película. Ahora ya hay muchas películas acerca de eso. Te recomiendo que no las veas, para que no tengas pesadillas en la noche. Pero es muy importante que entiendas esto. Este hombre estaba bajo el poder y bajo el control de este espíritu inmundo. Está en la sinagoga y hay personas que se dedican a estudiar cómo y por qué pasa una posesión. Pero eso no es lo que vamos a hacer hoy, porque lo único que debemos saber es que solo Jesús puede traer libertad a esto. Hay gente que se clava en esto y hay hasta algo que se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, demoniología. Y gente que se dedica a estudiar todo este rollo oscuro y qué pasa y cómo es que... Y la verdad es que en la Biblia no vemos eso. Lo que sí vemos es que Jesús es el único que puede traer libertad a esto. Y que sí, el mundo espiritual es real, los poderes malignos y de las tinieblas. Y como Satanás no puede hacer nada contra Dios, aunque es rival de Dios, no es un contrincante. O sea, esto es muy importante que lo entiendas. He visto de esas imágenes súper chafas que luego circulan en las redes, como Jesús y el diablo echándose unas fuercitas, ¿no? Pero tienes que saber que Satanás no es rival de Jesús. Es su enemigo, pero no es rival. O sea, no es quien va a ganar la batalla. Es que Jesús ya ganó la batalla. Eso es muy importante que lo sepas. Que aunque nosotros luchamos contra esto y de alguna manera estos poderes van contra el hombre porque no pueden hacer nada contra Dios. Colosenses capítulo 1. Y mira, vamos ahí a Colosenses capítulo 1 para que puedas entender un poco más esto. Colosenses está adelante de los evangelios, después de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice:
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y está hablando de lo que Jesús ha hecho en nosotros y lo que hemos obtenido a través de lo que Jesús ha hecho. Dice eso, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es muy importante que lo sepas. Si tú has recibido a Jesús y tus pecados han sido perdonados, tú has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Y fíjate cómo dice el versículo 13, el cual nos ha librado. Y eso es un hecho. Tú y yo, si hemos recibido a Jesús, el enemigo y estos espíritus inmundos no tienen ningún poder sobre nosotros. No pueden hacerte nada, porque eres suyo. Y Él ya nos ha librado de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos que este hombre estaba aquí en medio de la sinagoga, pero obviamente este hombre no había recibido a Jesús, necesitaba que Jesús lo liberara. Y lo que va a hacer Jesús con este hombre es mucho lo que pasa cuando entregamos nuestra vida a Dios y cómo pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Ahora este hombre estaba bajo este poder. Y mira, vamos a regresar a Lucas, versículo 33, capítulo 4, versículos 33. Y es esto, que Satanás solo puede ejercer poder a quien pertenece a su reino. Y tienes que saber es eso, solo hay dos reinos. El reino de las tinieblas o el reino de su amado Hijo. Ahora, por supuesto que las personas que no han recibido a Jesús no quiere decir que todas estén endemoniadas. Pero sí que cuando perteneces al reino de las tinieblas, Satanás puede hacer eso con las personas. Sí queda claro, ¿no? Un poco esto. Versículo 34, no nos vamos a clavar en eso y vamos a seguir. Dice, versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y mira esto, los demonios conocían a Jesús. Un demonio podía reconocer quién era Jesús y le dice eso, nosotros sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Nos quieres destruir? Ahora, por supuesto que a eso había venido Jesús. A quitar el reino a Satanás, que era el reino de este mundo, el rey de este mundo. Vino a triunfar en la cruz. Y entonces estos le reconocen y reconocen su divinidad y su naturaleza, diciendo que este es el enviado de Dios, que este es Dios mismo. Ahora mira qué interesante esto y qué mal que los demonios puedan reconocer quién es Jesús y los de Nazaret no pudieron reconocer quién era Jesús. Ahora, por supuesto que ellos lo reconocen, pero no se están arrepintiendo ni nada. Simplemente están reconociendo que Jesús está ahí. ¿Y quién es Jesús? Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, Jesús está escuchando que estos demonios le están reconociendo, pero a Jesús no le interesa que estos demonios den testimonio de quién es él. Y Jesús dice esto, cállate, que esta palabra cállate es como si decir cierra la boca y como si te pusieran un bozal. Jesús le está diciendo cierra la boca y sal de él. Y mira lo que pasa, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Te das cuenta? O sea, los demonios y Satanás no son rivales de Jesús. No hay una batalla aquí donde a ver quién grita más y a ver quién es más fuerte. O sea, Jesús dice, cállate y sal de él. Y este demonio
que posiblemente llevaba atormentando a este hombre durante mucho tiempo, y este hombre siendo esclavo. Este demonio, la palabra aquí que ocupa en el versículo 35 que dice derribándolo, es arrojándole con violencia, sacudiéndolo. A lo mejor ahí sí se parecía un poquito al exorcista cuando se movía, pero no es eso. Y lo que trata de hacer el demonio es lastimarlo. Pero dice eso, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, Jesús no dejó que lo dañara. Y es una clara demostración del poder y la autoridad de Jesús. Ahora ya vimos que él hablaba con autoridad. Y la gente decía, este hombre habla con autoridad, pero ahora mira, no solo está hablando con autoridad, sino está mostrando su autoridad espiritual en medio de esto. Y lo que pasaba antes es que había como estos exorcismos que hacía la gente, pero eran como unos rituales de magia, donde realmente era todo un show, ahí sí como el exorcista. Y era todo un show y hacían como conjuros, pero todo era una farsa, porque no tenían el poder para hacer esto. Y era como pelear con el demonio y estarle diciendo cosas y estarse peleando con él a palabras. Pero te das cuenta, lo único que hace Jesús es decirle, cállate y sal de él. Y al momento pasa y Jesús muestra eso, y Jesús muestra su misericordia para este hombre atormentado y lo hace libre. Y que aunque el demonio busca destruirle, Jesús tiene cuidado de él. Versículo 36. Ahora, ¿cómo estarías tú después de ver eso? Yo espero nunca ver eso en mi vida. Fíjate cómo estaban todos, versículos 36, y estaban todos maravillados. Esta palabra maravillados es con asombro, pero con temor. ¿No estarías tú así? Se te caería la quijada así de ¿qué acaba de pasar? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y te das cuenta, no hay nada por encima de Jesús, aún los demonios le obedecen. Ahora, recuerda que este hecho es un hecho histórico. Que tú podrías estar aquí pensando, diciendo, bueno, esto suena más como una película o de terror. Pero recuerda que Lucas se ha dedicado a buscar y a entrevistar personas que estuvieron en ese momento ahí y que podrían decir con certeza, esto pasó, yo estaba ahí. Y mucha gente vio esto. Y mucha gente vio el poder de Jesús y cómo su autoridad espiritual y liberaba a este muchacho. Cómo los demonios le obedecen. Versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares en los contornos. Y esta palabra fama es la palabra que conocemos como eco. El eco es esta voz que se repite. Incluso en este auditorio hay eco. ¿Te das cuenta? Digo una palabra y se queda como sonando. Eso es la palabra. Entonces, esta fama era un eco de que todos los que estaban ahí, lo que pasaba es que iban con su vecino, con su amigo, llegaban a su casa y decían, oye, o sea, ¿qué crees? Estuvimos donde Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿Y qué crees que pasó? Hizo libre a un muchacho que estaba oprimido por el poder del diablo. Y seguramente los familiares decían, no, o sea, ¿cómo crees? ¿Sabes? Eso es imposible. Y la gente decía, yo lo vi. Es Jesús de Nazaret. ¿Por qué no vienes? Y ves. Y entonces la fama de Jesús era como este eco que se reproducía y se reproducía y llegaban muchas personas. La obra de Jesús empezó a retumbar en todo el pueblo. Empezó a hacer eco para todos. Empezó a ser notorio el poder y la autoridad de Él. Y que hoy con este estudio
El poder y la autoridad de Jesús retumbe y haga eco también en tu corazón. Y Jesús entonces va a seguir haciendo milagros. Versículo 38. Ahora esto es muy importante que entendamos que es Dios haciéndose hombre y viniendo al mundo. Y durante Lucas, lo que hemos estado tratando de enseñar y lo que hemos estado viendo es cómo desde el principio, desde que el hombre peca, Dios tiene un plan para restituirlo y para reconciliarlo con Él, y el plan es Jesús. Ahora, Jesús es el mismo que estaba en la creación haciendo todas las cosas junto con su Padre y con Dios Padre y con Dios Espíritu. Y ellos son los mismos que crearon todo el universo y están ahí, crearon al hombre. Pero vieron cómo el hombre decidió amar más su pecado y no obedecer a Dios. Y durante todo este tiempo han visto las consecuencias de que el hombre no considera a Dios en su vida. Y cómo a través del pecado, no solo el reino de las tinieblas se ha establecido en este mundo, y Satanás como el príncipe de este mundo ha gobernado todo este tiempo, sino que ellos han podido ver cómo el pecado ha traído en la humanidad muchos estragos. No solo la enemistad con Satanás, sino su dominio y la enfermedad y la muerte. Porque la enfermedad y la muerte entraron porque el hombre decidió no obedecer a Dios y pecar. Nosotros no estábamos destinados a morir. Nosotros estábamos destinados a ser eternos, a vivir con Dios, a estar con Él todos los días, a disfrutar de Él, a tener comunión con Él cercana. Pero todo lo que el pecado hizo, las consecuencias es que trajo muerte y trajo enfermedad. Entonces este mismo Jesús que estaba en el cielo y decidió hacerse hombre y venir a rescatarnos, y camina entre nosotros, y lo que va a ver Jesús es esta gente que por el pecado ha sufrido las consecuencias y los estragos y enferman. Versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Este Simón es el que conocemos como Pedro. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Entonces, por esto podemos conocer que Pedro era casado. Ahora, no se dice nada más de su esposa, pero sí se habla de su suegra. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora, a lo mejor Pedro no le rogó a Jesús porque sanara a su suegra, pero yo creo que sí. Dice, y le rogaron por ella. Y mira, esto es un buen principio. Sabemos que Jesús sigue haciendo milagros entre nosotros. Ahora, vamos a ver que por supuesto Jesús no ha venido a hacer solo eso, pero ellos al tener a Jesús ahí, al creer quién era Él, acuden a Jesús y ruegan por ella. Y así es como tú y yo debemos acudir a Jesús en cada problema que tenemos, para ver si tiene misericordia de nosotros y nos sana. Y yo recuerdo, yo crecí en la iglesia desde niño, y yo cuando era niño no tenía ninguna duda de que Jesús tenía el poder para sanarme. Hubo una temporada en mi vida como de los 8 a 10 años, donde a mí me daban fiebres muy altas. Y una vez al mes a veces tenía fiebre muy alta. Y recuerdo eso, que decirle a mi mamá, puedes orar por mí para que Jesús me sane.
Y entonces empiezas a crecer y es más fácil pensar que entonces Jesús no es ese que creíamos. Y te empiezas a olvidar de quién es Jesús y empiezas a dudar de quién es Él. Y te das cuenta, era más fácil cuando éramos niños. Era más fácil y no tener duda. Y puedes hablar con un niño que va a Club Semilla y preguntarle si cree en Dios y si cree que es verdad, y él no tiene ninguna duda. Pero ¿por qué entonces tú y yo, cuando empezamos a crecer, empezamos a dudar? ¿Acaso Dios nos ha dado razones para dudar de Él? Y vemos que la suegra de Simón tiene esta gran fiebre. Acuérdate, Lucas es el que está escribiendo esto, y Lucas es un médico y nos da detalles. No solo nos dice tiene una fiebre, sino tiene una gran fiebre. Es una fiebre severa que podía matar personas, y antes era muy común esto. Y entonces lo que hacen es rogarle por ella. Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Y después de Jesús estar entre la multitud y hacer este milagro, de repente va a la intimidad, a la casa de Pedro, y sana a su suegra. Y Jesús está viendo todo eso, todo lo que el pecado ha traído como estragos a la vida del hombre, y tiene misericordia de la suegra. Pero mira cómo Jesús la sana y al instante le servía. Si tú tenías una gran fiebre, tú tardabas tiempo en recuperarte. Aunque la fiebre cesara, seguramente estaría débil. Pero el detalle que pone aquí Lucas dice que al instante le servía. Es que la sanidad de Jesús es una curación instantánea y completa. Que es el mismo Jesús creador que está haciendo esta sanidad y está restaurando a esta mujer. Y mira, lo que hace esta mujer al ser sanada por Jesús es servirle. Gratitud nos lleva a servir a Dios. Quienes sirven a Dios deben estar agradecidos con Él. Jesús, teniendo todo el poder y autoridad, no necesita que le sirvan. ¿Te das cuenta? Jesús acaba de liberar a un endemoniado y acaba de sanar a la suegra de Pedro. Jesús no necesita que le sirvan. Él podría tronar los dedos y hacer lo que necesitaba. Pero esta mujer, al estar agradecida con lo que Jesús ha hecho, le sirve. Jesús no necesita que le sirvamos. Pero Él sabe que cuando hemos sido sanados por Él, hay gratitud en nuestro corazón y queremos servirle. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y entonces Jesús está haciendo milagro tras milagro. Y eso de al ponerse el sol es que terminaba el sábado, lo que ellos llaman el Shabbat, el tiempo que solo estaban para Dios. Y ellos en ese tiempo no podían hacer nada, ni siquiera traer un enfermo. Pero cuando el sol se va poniendo y va acabando el día, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Traían a las personas delante de Jesús. Y mira lo que hacía Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y otra vez es este mismo Jesús que decidió hacerse hombre y caminar entre nosotros y ver eso. Cómo el pecado había traído enfermedad y muerte a nuestra vida. Y Jesús, fíjate cómo personalmente toca a cada uno. Jesús podía haber visto a la multitud y decir, sean sanos todos, y no hubiera tocado a ninguno. Pero Jesús ve a los hombres como individuos y decide verlo a cada uno a los ojos y tocarlo y sanarlo.
Y Jesús está viendo todas estas cosas y está extendiendo su mano para sanarlos. Y Jesús sanó muchísima gente, y hay historias incluso que la Biblia no trae, no cuenta todas las anécdotas de Jesús y lo que Jesús hizo. Pero todas estas personas que Jesús sanó, un día volvieron a enfermar y murieron. Por eso, el principal motivo para que Jesús viniera no era sanar enfermos. Jesús no vino a remediar las consecuencias que el pecado había hecho. Jesús vino a acabar el problema de raíz. Porque mira, si Jesús viniera a hacer algo temporal en nosotros, no hubiera habido ningún cambio porque nuestro destino hubiera sido el mismo. Todos estos hombres que Jesús sanó y que casi hicieron cola para que Él los sanara, un día volvieron a enfermar y murieron. Jesús vino a acabar con el problema. No vino a solucionar las consecuencias del pecado, sino vino a acabar con el pecado, clavándolo en la cruz. Versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que Él era el Cristo. Jesús no quería escuchar a estos demonios reconociéndole. Versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y esto es algo que vemos continuamente en Jesús. Jesús iba a estar solo, pero no solo, sino cuando se escondía un poco es porque hablaba con su Padre y oraba. No es que fuera solitario, sino que buscaba orar a Dios. Y mira lo que pasaba, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Qué gran contraste Capernaum con Nazaret. En Nazaret la gente lo rechazó y vio pasar delante de ellos la vida. Pero en Capernaum la gente tiene un buen deseo de decir: Jesús, ¿dónde estás? Quédate con nosotros, no te vayas. Esta palabra de que se detenían para que no se fuera de ellos era aferrarse a Dios, aferrarse a Jesús. Y es un buen deseo eso. Si tú has deseado eso, buscar a Jesús y has dicho: o sea, sí, me voy a aferrar a Jesús. Creo que Él es quien dice ser. Voy a buscar más de Dios. ¿Has escuchado esta expresión? Es un buen deseo. Que hoy puedas decidir eso, aferrarte a Él y seguirle. Y no lo dejes pasar como lo hicieron los de Nazaret. Versículo 43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. ¿Te das cuenta que Jesús no dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades vaya y haga milagros? Porque hemos visto eso, los milagros no cambian a nadie. O sea, Jesús podría cumplirte todo lo que tú pides, pero eso no iba a cambiar tu problema principal, que es el pecado. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Porque conoces esto, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, hablando de los gentiles. Pero mira lo que dice, para que anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Los milagros eran parte de anunciar el reino, pero no era el mensaje principal. El mensaje de este reino es que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre y a pagar eso, que tú pudieras pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios, al de su amado Hijo.
para que el día que mueras y estés delante de Él, si creíste en Jesús, traigas como tu pulsera, diciendo, o sea, miren, o sea, sí traigo pulsera, sí puedo pasar. Soy del reino de Dios. O sea, Jesús pagó por mí. Hoy puedo llegar a casa. Jesús vino a hacer estas cosas. Aunque sí los milagros servían para anunciar, Él venía a predicar el reino de Dios. Un reino que perdimos cuando pecamos, pero que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. ¿Sabes? Esto es muy importante. Es muy importante que lo entiendas a pesar del punchis punchis que está sonando ahí. Es muy importante porque puedes pasar tu vida viniendo a la iglesia. Puedes pasar tu vida escuchando cada viernes y cada domingo el mensaje. Pero si tú no has recibido esto y Jesús ha hecho esto, traspasarte de las tinieblas a su luz, a su reino, entonces no has entendido a qué ha venido Jesús. Entonces sigues muerto en tus delitos y pecados. Entonces sigues perteneciendo al reino de las tinieblas. Y Jesús viene a eso y te das cuenta, Jesús hace todas estas cosas en un día y no para. Él viene de liberar a un endemoniado y luego vente, ayúdanos con mi suegra que está a punto de morirse. Y ahí va Jesús y luego apenas bajando el sol le traen todos los enfermos y Jesús no dice, o sea, espéreme, o sea, es muy cansado esto. Deme un ratito. Jesús sigue haciendo y vamos a seguir viendo que en su vida Jesús sigue y no para. Porque Jesús sabe que esto es muy importante, que esto es la decisión más importante de tu vida. Que tú pases del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y Jesús tiene que seguir su obra y aunque ellos le piden que se quede, Jesús dice, tengo que seguir anunciando el reino de Dios. Y mientras estudiaba esto y veía la importancia para Jesús de anunciar el evangelio, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados, que solo Él puede cambiar el destino el día que mueras. Pensaba lo que pasamos esta semana, algunos que fuimos a un retiro de staff de aquí de Semilla y saliendo del retiro que estuvo increíble, no teníamos ni 5 minutos saliendo hacia la carretera y nos paramos porque algo había pasado en la carretera y cuando salimos había un coche volteado, como que había dado muchas vueltas y cuando buscamos adentro del coche no había nadie, pero cuando volteamos a 15 metros atrás había una chica tirada con la cara ensangrentada y 30 metros atrás estaba un chico tirado y alguien dijo, ellos estaban en la hacienda donde nosotros hicimos el retiro, yo los vi, estaban discutiendo. Y eso lo que hizo nosotros es recordar todas las cosas que habíamos visto en el retiro, que eran cosas muy prácticas de cómo servir a Dios y recordar lo que Dios nos estaba mandando a hacer y hablar el evangelio y esto. Y Dios puso un peso sobre nosotros diciendo, esto no es un juego, servir a Dios no es un juego, seguir a Jesús no es un juego. Estos muchachos estuvieron ahí cerca de nosotros y nadie les habló. Eran unos muchachos como de 18 y 19 años. Y algunos de los que venían bajaron a verlos y se dieron cuenta que el chico estaba vivo, pero la chica no. 19 años. Ellos salieron de la hacienda y no pensaban morir ese día. Y tú no sabes hasta qué día vas a vivir.
pero sí puedes saber a qué reino perteneces. La pregunta sería si estás listo para ese día. Y mi intención no es meterte miedo ni manipularte, pero esto es real. Porque si tú creíste en Jesús y Jesús te traspasó de las tinieblas a su luz admirable, el día que mueras llegarás a un lugar donde no habrá más enfermedad, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Y no va a haber tinieblas, y no va a haber luz, porque Él alumbrará todas las cosas. Por eso Jesús no pierde el tiempo que estuvo en la tierra, sino sigue y sigue. La pregunta es si tú estás perdiendo el tiempo hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si tú ya has creído en Jesús, debemos anunciar este reino. Y tienes que saber, esto es real. La gente tiene que saber esto. La gente tiene que saber que Jesús ha venido a salvarnos. Que Jesús quiere sacarlos de las vidas donde están y traspasarlos al reino de su Padre, al reino de Dios, para que disfrutemos de Él por siempre. La vida es muy corta para que tardes en decidir dónde quieres pasar tu eternidad. Y que si hoy Jesús está pasando delante de tus ojos, no simplemente lo veas pasar, sino te aferres a Él, para que sepas, el día que la muerte toque a mi puerta, ese día estaré más vivo que nunca y veré su reino y disfrutaré de Él por siempre.